Bienvenidos amigos una vez más. En este video estaremos presentando las informaciones acerca del periodismo dominicano durante la Primera República, las cuales han sido sustraídas del libro titulado Historia de los Medios de Comunicación del autor dominicano Filiberto Cruz Sánchez. Dichas informaciones estarán siendo expuestas por los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ana Belén Díaz, Nicole García, Judy Pérez y un servidor, Gerson Brito. El periodismo durante la Primera República. Precariedad de las comunicaciones. La Primera República es el periodo comprendido entre los años de 1844 hasta 1861. En los primeros años de la República, los medios de comunicación y de expresión continuaron siendo muy precarios, y solo en el área de la prensa escrita se produjo un avance significativo. Surgieron unos 20 órganos de expresión pública. Marina David Dixon Porter vino al país a mediados de 1846 a realizar un recorrido por el interior para luego informarle al presidente James Polk sobre las condiciones sociales, industriales y políticas de la República Dominicana. El informe resultó ser un documento que Porter intituló Viaje a caballo por el territorio nacional, por un enviado del presidente de los Estados Unidos en 1846. Porter empieza informando que en la ciudad de Santo Domingo se publicaba una especie de periodiquito, pero no había correo que lo distribuyera en el país y por lo tanto no tenía posibilidades de edificarse mucho por medio de la prensa. En su viaje de reconocimiento, Porter dice haber conocido el río Yuna que desemboca en la bahía de Samaná, el cual estaba imposibilitado debido a los obstáculos que obstruían las aguas, negando el paso de las embarcaciones, las cuales no podían transportar hasta el mar las inmensas cantidades de café, azúcar, algodón, caoba, cobre, etc., que produce la región. Sus testimonios son la mejor prueba del estado precario en que se hallaban los medios de comunicación en los primeros años de la República. Cabe destacar que cuando se fundó la República, el país apenas tenía 135,000 habitantes, distribuidos en 5 provincias: Santo Domingo, Santiago, La Vega, Azua y El Seibo, enlazadas por antiguos y pantanosos caminos muy difíciles de transitar, a lomos de burros y caballos. Los periodiquitos de la capital. El periodiquito que se publicaba en la capital, el cual hizo referencia el señor Porter, era El Dominicano, considerado el primer periódico que vio la luz pública en los primeros meses de la República. El Dominicano fue fundado por Manuel María Valencia, José María Serra, Félix María del Monte y Pedro Antonio Bovea. El Dominicano fue el más activo y eficaz heraldo de la libertad y la cultura, patrias de los dramáticos días del nacimiento. Tal vez el dominicano, que defendió siempre los intereses patrios y los principios de la Revolución de Febrero, nos ofrezca las primeras características de los periódicos dominicanos hasta el surgimiento de los primeros diarios nacionales de la década de 1880. Entre las características de la prensa podemos mencionar su escasa incidencia en la formación de opinión pública, dado su carácter localista y su poca difusión. Su identificación abiertamente partidarista eran efímeras. Los años transcurridos desde la desaparición de El Dominicano hasta 1851 no fueron muy propicios el nacimiento de nuevos periódicos. La segunda ciudad del país que conoció publicaciones fue Santiago. Su primer vocero fue el Correo del Cibao, publicado el 10 de julio de 1851, seguido de La Reforma y El Cibaeño, ambos en 1857. Azua, San Juan de la Maguana, Puerto Plata conocieron periódicos locales después de 1865, cuando concluyó la Revolución Restauradora. Primeros periodistas dominicanos. El florecimiento alcanzado por el periodismo durante la Primera República, es decir, los 17 años de la Primera República, fue posible gracias a la colaboración y participación de una pléyade de periodistas y políticos, entre ellos José Núñez de Cáceres, el cual es considerado el fundador del periodismo dominicano. A este le sigue José María Serra, periodista y patriota, consecuente, miembro fundador de la Trinitaria y perteneciente al reducido grupo de Primera Juventud Intelectual,
que alcanzó la mayor claridad sobre la información nacional. Serra fungió como uno de los principales redactores del Dominicano, que publicaban artículos de opinión. En 1849, tras la caída del presidente Manuel Jiménez, se trasladó a Puerto Rico, donde se desempeñó como periodista y maestro. Redactó sus apuntes para la historia de los trinitarios, uno de sus mayores legados. Otro destacado periodista, Juan Nepomuceno Tejera, nacido en Mayagüez, pero radicado luego en Santo Domingo. Sus aficiones por las letras las ejercía por medio de una hoja intitulada El Grillo Dominicano, que vio la luz en los meses cruciales de 1843. Al decir de Amiama, El Grillo Dominicano era una modesta pero picante hoja periodística. Manuel María Valencia, autor de un opúsculo que intituló La Verdad y Nada Más, publicado en Baní el 16 de junio de 1843. Fue un abogado, escritor, periodista, redactor del Dominicano y poeta de tono romántico. Elevado sitial ocupó en las letras el periodista Félix María del Monte, literato, periodista, poeta, abogado, historiador hispanófilo, asiduo colaborador de la prensa dominicana. Fue el autor del primer himno nacional, cuyas letras fueron compuestas horas después de iniciarse la acción heroica del 27 de febrero en 1844. La prensa al servicio del caudillismo. Durante el primer gobierno de Báez se tomó la resolución de establecer el 2 de junio de 1851 un periódico oficial, con el fin de que hubiera un órgano que, a más de publicar los actos y disposiciones gubernativos, secundara las medidas de administración, mantuviera en el pueblo el entusiasmo que exigía su condición política y sirviera el eco a la oposición, en el interés de procurarle a la República simpatías en el exterior. Ese órgano vio la luz con el nombre de Gaceta del Gobierno. El periodista venezolano Manuel María Martín, desterrado en Santo Domingo, fue el encargado de su redacción, y esta fue creada para asuntos puramente oficiales, por lo que luego se creó El Eco de los Ama, cuya redacción fue confiada también al mismo Martín. En febrero de 1853, Báez terminó su primer mandato. A este le sustituyó el general Santana, quien volvía al poder por tercera vez. Los seguidores del caudillismo ceibano se propusieron expulsar a Báez del país y meses después, estos lanzaron su manifiesto contra Báez, acusándolo de las peores barbaridades. Báez y los suyos respondieron a estas acusaciones desmintiéndolas. Eran los años en que Santana y Báez se habían separado para siempre. Las pugnas entre ambos bandos habían empezado, arrastrando a la mayoría de los periodistas y periódicos. Los gobiernos de Santana y Báez solo toleraban los órganos que estaban a su disposición y que les eran incondicionales. Cabe destacar que El Progreso era un periódico de carácter literario, político y comercial que apoyó lealmente las ejecutorias del gobierno de Santana, dirigido por Nicolás de Mendoza, un destacado poeta y periodista. Ya a finales de 1854 comenzó a publicarse en la capital El Porvenir. Su propósito era llevar a Báez al poder y, por tanto, combatir el santanismo. Fue creado por un segundo grupo de intelectuales adversarios a Santana, entre ellos Félix María del Monte, Antonio Delfín Madrigal, José María González y Manuel María Gautier. En realidad, para los periódicos y periodistas de la época, era sumamente difícil vivir al margen de las pugnas entre los bandos principales, cuya influencia dio cabida al bipartidismo caudillista, ambos de tendencia despótica, conservadora y anexionista. En junio de 1856 aparecieron El Eco del Pueblo y La República, para mantener vivas las confrontaciones entre los bandos caudillistas. El primero estaba dirigido por Pedro Antonio Bovea y Manuel María Gautier, ambos seguidores de Báez.
Es necesario, dice Amiama, darle un contrincante al eco del pueblo y se creó la República, bajo la dirección de Alejandro Angulo Guridi, escritor político de mucha ilustración. El eco del pueblo apoyaba el punto de vista del cónsul español, mientras la República lo combatía, sabiendo que tras el cónsul estaban los intereses políticos de la oposición baecista. Cabe destacar que no podemos finalizar el material sin mencionar que en noviembre de 1856 se fundó La Acusación, dirigido por Juan Evangelista Jiménez. Este periódico era tan violento en sus acusaciones a Santana que le costó una golpiza a su redactor. En noviembre, el gobierno de Báez tenía un boletín oficial, heredado de la primera Gaceta, fundada en su primera administración. Los revolucionarios de Santiago tenían su propio órgano llamado La Gaceta. Así que durante la Guerra Civil de 1857, la primera en la historia de la República Dominicana, existieron dos gobiernos, cada uno con su propio órgano de prensa. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este hermoso recorrido histórico sobre el periodismo durante la Primera República. Para consultar estas informaciones pueden utilizar el libro del cual fueron sustraídas, Historia de los Medios de Comunicación en República Dominicana, por el autor Filiberto Cruz Sánchez. Participación de Ana Belén Díaz, Nicole García y Gerson Brito. Trabajo realizado para la asignatura Teorías de la Comunicación 2, profesor Giovanni Matos.